Buenas tardes, por favor, guarden silencio. Contamos ahora con la presencia de don Francisco Maya Maya, director del Departamento de Doctrina Social de la Iglesia de Mérida Badajoz, que realizará una lectura cristiana sobre el contexto social actual. Volvemos a recordarles que las preguntas se realizarán por escrito. Tiene la palabra para presentarle el señor don Jesús Moreno, vicario de Pastoral. Buenas tardes. Don Francisco Maya Maya es licenciado en Teología Pastoral por la Universidad de Salamanca. Ha sido vicario parroquial de San Juan Macías, de la parroquia de San Juan Macías de Badajoz, y delegado de Pastoral de Jóvenes también de aquella archidiócesis. Posteriormente fue nombrado párroco de San Francisco de Asís, una de las parroquias más pobres de Badajoz. También ha sido delegado de Cáritas diocesana de Badajoz, director, el primer director de Cáritas Regional de Extremadura, consejero de Cáritas Española, pasó por los cargos de vicario episcopal y vicario general. En la actualidad es párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Badajoz y es también director del Departamento de Doctrina Social de la Iglesia de la Archidiócesis de Badajoz. Todas estas tareas las comparte con su docencia como profesor en el Seminario de Badajoz y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe. Entre las obras que tiene escritas destaca la colección de catequesis de adultos Venid y veréis, que lo hizo en colaboración con Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, que fue vicario general de Badajoz entonces y ahora obispo de Plasencia. En lo que atañe a mi relación personal con Paco, porque siempre lo llamamos Paco, pues tuvimos mucha relación cuando se preparó y se desarrolló el Congreso de la Iglesia de Extremadura frente a la pobreza, cuyas sesiones finales se realizaron en octubre de 1999 en Mérida. Paco era el coordinador del Congreso y yo lo recuerdo siempre como una capacidad de organización, de movilizar a unos y a otros, que realmente fue una maravilla de tinglao, por decirlo así. Y él era el alma, el motor, el que nos ponía de acuerdo, nos convocaba y movió gente de las 3 diócesis. Yo creo que ese congreso es una de las grandes, diríamos, obras que hemos hecho en la provincia eclesiástica de Extremadura, de Mérida Badajoz, después de su creación. Como nota curiosa y acabo, en ese congreso, en la comunicación final, pedíamos todos, porque era un comunicado en el que colaboramos todos los asistentes, que se instaurara un sistema nacional de renta mínima garantizada. Esto viene a ser lo que ahora se ha denominado renta básica. En el año 99, la Iglesia extremeña en su conjunto pidió este sistema nacional de renta mínima. Y pedíamos también que las AISES, las ayudas de inserción, pasaran de ser una ayuda agraciable a ser un derecho de los ciudadanos, con proyectos, programas que conduzcan a una verdadera inserción. Bueno, pues Paco sabe de Cáritas, sabe de pobreza, sabe de pastoral y sobre todo lo vive, y vamos a escucharle porque él nos va a ofrecer, como bien nos han dicho, una mirada de la realidad con las gafas de la fe. Le dejo la palabra. Y ya se sabe cuando se dicen las cosas desde el corazón y la amistad, uno dice más allá de lo que es la realidad. Bien, me toca a mí hacer una lectura de la situación en la que estamos viviendo y por supuesto hacerla desde la clave de la fe en la que nos situamos y sobre todo en este contexto del año de la fe. Como ya el presidente de Cáritas Española habrá expuesto aquí, y como todos sabemos, pues nos movemos en un escenario de crisis generalizada, en el que la pobreza se hace más extensa, más intensa, más crónica. Y como consecuencia de estos procesos de empobrecimiento, se está creando una sociedad con más desigualdad social,
entre los que tienen y los que no tienen, entre aquellos a los que la crisis les está quedando al borde del camino y aquellos a los que ni siquiera les está rozando. Una dualidad social que nos habla de que los ricos son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. A través de los datos y cifras de parados, de hogares sin recursos, de familias desahuciadas, de personas empobrecidas, escuchamos el clamor de Dios, al que se le hace insoportable el grito de sus hijos pobres, excluidos y desesperados. Y es Dios quien nos pide ayuda, porque, tal y como nos ha enseñado Jesús, Dios nos necesita para morar en este mundo, para hacer un mundo habitable para todos. Él ha querido contar con nuestra colaboración para llevar a cabo su salvación, su liberación. La pobreza y la exclusión es la negación radical del designio de Dios. Es el antirreino en la historia. Si el reino de Dios es vida y empeño por la vida, la pobreza, con sus causas y consecuencias, es una realidad de muerte que niega el primordial derecho a la existencia. Lo que está en juego es la dignidad de la persona humana. Ya nos decía el concilio que es la persona humana la que hay que salvar, es la sociedad la que hay que renovar, decía Gaudium et Spes. Estamos llamados a considerar al prójimo como a otro yo, pero podemos tener la tentación de mirar solo nuestros propios problemas, de mirarnos, como decimos en plan coloquial, de mirarnos al ombligo y buscar mil y unas justificaciones para mantener esa actitud de ceguera y sordera que tanto criticó Jesús. Las situaciones de crisis, como lo venimos diciendo, nos tientan permanentemente a centrarnos en nuestra propia realidad, a tener la constante de sálvese quien pueda. Sin embargo, el Papa emérito Benedicto XVI nos interpelaba para romper con esta inercia y salir de nosotros mismos. Nos hablaba especialmente de hacernos cargo de la suerte de muchos hermanos que están a nuestro alrededor. Para ello es necesario afinar la mirada y abrir los oídos para escuchar otros clamores que no provienen precisamente de los medios de comunicación, de las entidades macroeconómicas o de los eslóganes políticos. Intentemos, pues, hacer una lectura creyente de cuanto está sucediendo. Tratemos de contemplar y mirar todo cuanto acontece desde Dios. Para Él nada es indiferente. Queremos ver la vida y el mundo como sacramento de Dios. Cada hecho, cada historia, cada persona que irrumpe en su vida surge como un sacramento de Dios. Y esta lectura vamos a ir haciéndola dando pasos progresivos. En un primer momento ofreceré unas pinceladas de lo ya conocido para nosotros de lo que es una lectura creyente de la realidad. En un segundo momento trataré de ver cómo hemos de situarnos ante esta realidad, desde la que entendemos que es la caridad en la verdad, a partir del modelo antropológico que tenemos desde nuestra fe. Y en un tercer momento me detendré a clarificar cómo en este momento es fundamental la relación entre caridad y justicia, es decir, atender a toda esa dimensión social y política de la caridad para no quedarnos en una mera asistencia. En primer lugar, leer con ojos de fe la crisis, discernir. Todo lo que existe es epifanía de Dios, pero no solo el mundo de la naturaleza, sino también el mundo de las personas, los acontecimientos, la historia. Para los cristianos Dios es el Dios de la historia. Dios se ha hecho carne humana miserable. El Verbo de Dios se ha hecho carne y desde entonces nada queda fuera de este misterio de Dios. La realidad es en especial de los más vulnerables el lugar de la encarnación donde Jesucristo continúa habitando con nosotros. Desde esta perspectiva, la Iglesia en y para el mundo está llamada a servir a la humanidad. La Iglesia ha de mirar y analizar cuanto acontece en esta realidad
con ojos y mirada de fe. Esta mirada nos permite ver los signos de Dios y escuchar su voz en esta historia. Es la mirada hecha desde la fe la que nos permite perforar lo visible, dando voz a la silenciosa presencia de Dios en nuestra existencia y llegando a la verdad de nosotros mismos. La lectura creyente de la realidad, más que parecerse a un espejo en el que miramos para superar o corregir nuestros fallos, podemos compararla a una ventana desde la que miramos de nuevo al mundo, la vida de nuestro entorno, a nosotros mismos, con una mirada nueva, la del Evangelio, para reconocer la presencia de Dios y escuchar su voz. La lectura creyente nos permite descubrir la presencia de Dios en la historia y también nos ayuda a notar la ausencia de Dios. Nos muestra el rostro de Jesús, unas veces alegre y otros doloridos. Nos abre los sentidos para encontrarnos a Dios en nuestra existencia y en todo lo que estamos viviendo. Y nos hace capaces de detectar la interpelación de Dios y para ello nos hace una llamada para crear comunidad y para que desde la comunidad actuemos cambiando lo que hay en nuestro entorno. La lectura creyente de la realidad que os presento no es, por tanto, solamente una lectura puramente sociológica, es lectura creyente, desde la que Dios nos habla y nos interpela. Segundo paso, caridad de la verdad, conmoverse y reconocer al otro. Dice el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él. Cuando nos situamos desde el lugar del pobre, como lo hizo Jesús de Nazaret, nos sentimos afectados e indignados por el dolor de los últimos. Las personas afectadas por la situación de crisis que llegan hasta nosotros no son simples usuarios a los que hemos de atender dentro de nuestras propias Cáritas. Son personas con rostros concretos, con una historia determinada, con unos sentimientos personales, con unas heridas que les han ido marcando en la vida. Son hermanos nuestros. La caridad, sin duda, conlleva inevitablemente volver la mirada hacia el hermano, sobre todo hacia aquellos que más están sufriendo. El Papa Benedicto XVI nos invitaba en la Cuaresma del 2012 a ser guardianes de nuestros hermanos,